los años 20, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se escuchaba en Estados Unidos y en toda América el tiempo de Charleston, el ragtime, el New Orleans hot jazz y el blues, y ciudades protagonistas de este son New Orleans. El Charleston baile de compás cuaternario y ritmo sincopado en el que se alternan brazos y piernas principalmente con una gran movilidad en los pies. Toma el nombre de la ciudad homónima, Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, y era en su origen un baile de los negros. La cada vez mayor afición por el jazz conllevó un interés por otras manifestaciones artísticas de la cultura afroamericana directamente relacionada con él. Al parecer, entre la comunidad afroamericana se bailaba desde principios del siglo XX, pero no fue, como decíamos, hasta el inicio de la década de 1920 que se popularizó fuera de ella. Y con inusitada rapidez llegó a Europa, siendo presentado oficialmente en París en 1925 en la Revue Negra de Josephine Baker, a quien vemos bailando con un Charleston en un momento de dicho espectáculo musical en un cortometraje del mismo 1925. Lógicamente, la música es añadida, aunque también pertenece al mismo año. Se trata del tema Sweet Man, que interpretan Isham Jones and his orchestra. Aunque la Gran Depresión de los años 30 fue una época dura para los músicos de jazz, fue durante este periodo cuando surgió un nuevo sonido en el jazz conocido como swing, el cual se originó en los salones de baile de Harlem, Nueva York. Se vendieron más de 50 millones de discos de swing durante esa década. El swing también inspiró a otros bailes populares en esos años como el Lindy Hop, también conocido como Jitterbug, Little Peach, Susie Q y el Shag. Los músicos de swing también contaban con numerosos fans y una gran concurrencia en sus conciertos. Este género también originó que los blancos americanos escucharan músicas parecidas al jazz por primera vez. En los años 40 se escuchaba una música especial gracias a un aparato llamado fonógrafo, que la función que hacía era repetir las grabaciones de música hecha en esta época. En los 40, en México, Jorge Negrete y Pedro Infante conquistaron a las masas. Los boleros, con trío como los Panchos, hacían también su papel romántico. En Estados Unidos era la época del swing, Glenn Miller, Benny Goodman, Tommy Dorsey, el cantante más famoso era Frank Sinatra. Y para los negros, Nat King Cole, la orquesta de Javier Cugat, Les Brown con Doris Day como cantante. En Europa, Edith Piaf era la cantante de moda, Maurice Chevalier en Francia, incluso en España se puso de moda Jorge Negrete en 1948. En México fue la época del encumbramiento de Pedro Infante y Luis Pérez Mesa, y grababa sus primeros discos en ese mismo año. Frank Sinatra fue el más conocido en Estados Unidos. Los Panchos fue el trío más famoso del bolero en los 40. La cantante de ranchero más famosa en México fue Lucha Reyes, que se suicidó en 1944. En las primeras décadas del siglo, el mercado musical se basaba en el jazz norteamericano, la difusión de la radio en todos los hogares, la aparición de la televisión, la difusión de los reproductores de discos, fueron elementos que supusieron un gran impulso para la música. Por otro lado, los jóvenes ya no deseaban escuchar las canciones de siempre, los cuales solo hablaban de temas dulces y cómodos para la sociedad establecida, pues se sentían diseñados por una crisis económica mundial, por el sufrimiento ocasionado tras una guerra mundial y sus secuelas. Lo único que les apetecía era escuchar algo nuevo, con fuerza y lejos de las canciones dominantes. Los combatientes negros de la Segunda Guerra Mundial, que habían luchado codo a codo con los soldados blancos, se encontraron a su regreso con un rechazo racial. Al mismo tiempo, los soldados blancos no encontraban trabajo a su regreso. Por lo tanto, ambos bandos no podían participar del mundo feliz, que les machacaba sin cesar las canciones en los medios de comunicación. Con temas dulces y románticos interpretados por crooners como Frank Sinatra, Perry como Clooney Crosby, los negros que refugiaron en su música rítmica llamada rhythmic and blues, y los blancos en las melodías del country. A pesar de que oficialmente se marca el nacimiento del rock and roll con la grabación That's Alright de Elvis Presley, históricamente tanto la música como el nombre surgieron poco tiempo antes. Para muchos historiadores, el amanecer del género se dio con la canción Rock Around the Clock de Bill Haley and His Comets, que fue grabada el 12 de abril de 1954, 3 meses antes que el rey hiciera historia. I've come to talk with you again. Los años 60 es el tiempo de la minifalda, del movimiento hippie, del Beatlemania, los Beach Boys, Tom Jones y el twist. Martin Luther King, que desea la compañía en favor de los derechos civiles.
los enfrentamientos raciales crecen y John F. En cuanto a la música, tras la década de los primeros ídolos del rock de los años 50 empiezan a destacar los artistas de color, quienes al principio de los 60 ponen a bailar a todo el mundo con su sonido Motown, una selección de rhythm and blues, soul y funk. Pasado poco tiempo surge un movimiento con enormes dimensiones y repercusiones, la llamada Revolución Inglesa, con la que la música británica se hace presente en el concierto internacional gracias a la aparición de nuevos grupos que llenaron las listas de éxitos. La invasión británica fue la gran característica de la música de los 60. En Estados Unidos, hasta mediados de la década, numerosas bandas de rock provenientes del Reino Unido impactaron en el panorama internacional con gran popularidad. Esta marcó la primera revolución de estilo en la música pop. En el año 1962 se consolidaron The Beatles. La forma fue de vestirse siempre cambiando y sus declaraciones públicas tuvieron una inmensa influencia en la sociedad. Lograron el puesto número 1 en la música de los Estados Unidos. The Rolling Stones editan su primer disco en 1964 y siguiendo el camino de los Beatles, ingresan en los ámbitos musicales estadounidenses. Su vigencia ha sido interrumpida y aún hoy los fans siguen disfrutando de sus recitales. La música de los 70 se caracterizó por aunar y dejar como legado temas de varios estilos diferentes, el pop, rock, funk, soul, etc., que llegaron a ser muy populares. Vimos evolucionar el rock gracias a bandas como Led Zeppelin y Deep Purple, y perdimos a grandes artistas a causa de las drogas, como Jimi Hendrix y Janis Joplin. A principios de la década también surgió el glam rock, de la mano de artistas como David Bowie, Queen, T-Rex, Roxy Music, Slade o Kiss. Género en el que el apartado estético y la teatralidad en los directores cobraban gran importancia, pero sin que ellos pudiese dejar de lado la creatividad musical. Esta década también vio nacer el video musical o videoclip, siendo Bohemian Rhapsody en 1975 el primer video musical de la historia en contener efectos especiales y escenas montadas. A partir del éxito de este video, la producción de videoclips por parte de los discógrafos como medio para promocionar nuevos singles se volvió habitual. Para nosotros, algunos de los más recordados son Michael Jackson, Madonna, U2, Prince o The Police, entre otros muchos. Todos ellos poseen en común una característica, que marcaron las pautas musicales que definieron los 80s. Los años 80 fueron una época que se destacó por el talento de los artistas que protagonizaron la esencia musical. Sin duda, las canciones y temas aún son recordados por millones de personas que la llevan muy presente en sus playlists. Además de los peinados, de los atuendos coloridos, de la onda glam y de los extravagantes estilos que se manejaban en esta temporada, la música logró marcar una huella muy grande en el desarrollo de la industria a lo largo de los años. Muchos temas lograron destacarse y alcanzar un éxito a nivel mundial, convirtiéndose así en un emblema de aquel momento. Varios brillaban por sus ritmos, por sus letras y hasta por sus videos musicales, que se grabaron en la memoria de infinidad de fanáticos. Los géneros que más relevancia tuvieron entre el público fueron el pop, el rock y las baladas en inglés, los cuales fueron representadas por artistas de todo tipo. Muchos han llegado a la actualidad y siguen interpretando sus éxitos en distintas presentaciones alrededor del mundo. La música de los 90 supuso la búsqueda de nuevos estilos, de novedades en el panorama musical. Muchas bandas trataban de recuperar estilos de rock clásicos y otras se ocuparon de la creación aprovechando los nuevos recursos tecnológicos. Entre las nuevas apariciones de la música de los 90 están los discos llamados Unplugged, donde los mejores artistas hacían música sin utilizar instrumentos electrónicos. Una nueva forma de mezclar canciones y música se empezó a utilizar era el remix, que mostraba que cualquier estilo musical podría ser reemplazado. Estas mezclas originaban la aparición de una de las figuras musicales que mayor repercusión han tenido con el paso de los tiempos, la del DJ. Al mezclar, los DJs van creando una nueva música, partiendo de otra que ya existía. En la nueva cultura de los locales de baile, la figura del DJ es esencial, porque mezcla y anima al público. El grunge nació como una reacción de protesta de artistas musicales jóvenes que se rebelaban contra el rock estático y estandarizado. En su origen, el término grunge se aplicó por la industria musical a los trabajos que venían de Seattle. Sus iniciadores fueron los grupos Nirvana,
y Pearl Jam. Nirvana estaba liderado por el carismático Kurt Cobain. La música que sacaron al mercado volvía a ser rock poco pulido, callejero, pero con una fuerza que no se había visto a este momento. Las referencias musicales de Nirvana y del grunge en general eran el punk, el rock y el heavy. Todo ello dio como consecuencia una moda de peinado y vestuario. Lamentablemente, el fallecimiento prematuro de Kurt Cobain, el día del Nirvana, cuando el grupo apenas había editado 2 discos, hizo que la moda grunge se desvaneciera. Se mantuvo su espíritu rebelde de los más jóvenes. Otros nombres como Hole o Pearl Jam continuaron este género musical. Britpop fue el nombre utilizado para llamar a los grupos de pop rock británicos de la música de los 90. Sus sonidos se basaban en la guitarra, en la influencia de grupos británicos de los años 60 como los Beatles, The Who y los Kinks. El post-punk británico de los 80 alimentó el glam rock y el new pop británico de los 80. Entre las formaciones principales de este estilo, el Britpop estaban los Blur, Suede, Pop. Britpop dominó las listas inglesas en esta década de los 90, con éxitos como What's the Story, Morning Glory, de Oasis. Este tema en el año 1995 se convirtió en uno de los discos más vendidos en Gran Bretaña. La música de los 90 recogía la tradición de estilo hip hop y de mezclas de los años 70. El grupo alemán Kraftwerk ya comenzó a mezclar sonidos cotidianos, poniendo las bases de lo que luego sería el techno. Las características de este estilo musical consideran una pulsación formada por medios electrónicos, que va cogiendo ritmo. Además, suele ser ausencia de voces en muchas canciones. Hay que destacar algunos grupos británicos de la época, como el caso de los Chemical Brothers, que hicieron modificaciones en el sonido electrónico, agregando riffs de guitarra a las composiciones.